uno de los temas más complejos que pueden escuchar. ¿Por qué? Porque esto es un yin y un yang. Porque estamos hablando de la panadería como una ciencia de la gastronomía única y estamos añadiendo la característica que sea sin gluten. Entonces nos vamos a otro tema complejo, a término complejo, de que estamos sacando uno de los principales componentes que le dan a la larga la vida entre todo lo que ya conocemos a la panadería, a los panes. Entonces lo estamos quitando. Y al quitarlo, este es un tema complejo en el cual tenemos que considerar formulación de los productos desde el punto de vista de cada uno de sus ingredientes para llegar a conformar un pan como el de la imagen. Por ejemplo, un pan molde muy bien estructurado, con sus alvéolos, sus costras, que es lo que ya vemos en la panadería tradicional. Entonces, para poder llegar a esto, se conjugan hartos factores. Y bueno, como yo siempre comienzo mi charla y todas las explicaciones que yo hago, hay que seguir una rigurosidad en lo que es en cuanto a panadería sin gluten vamos a hablar, y también en las otras áreas que vamos a cocinar sin gluten, rigurosidad en la cocina y en lo que vamos a elaborar estos panes, ¿ya? Porque si nosotros llegamos a elaborar en un ambiente donde hay mucha contaminación cruzada, muchos restos de harina con trigo, y vamos a decir, uy, vamos a tener unos panes sin gluten hoy, pucha, de sin gluten no va a tener nada, porque vamos a estar llenos de partículas de trigo. Entonces, vamos un poco a saber qué es el gluten y que ese trigo está pero plagado de partículas y ppm, que son las partículas, la unidad de medida del gluten. Ya, como sabemos, el trigo, ahí hay unas imágenes de unas espigas hermosas de trigo, centeno, cebada y de avena, y vamos a la unidad de medida más pequeña, que es el germen de trigo, donde está el núcleo, que es donde está a la larga las proteínas y la estructura. ¿Se ve una red? ¿La logran ver? Bueno, entonces, en ese núcleo ahí está el gluten, ya las prolaminas y las gluteninas. En la capa externa tenemos el salvado, que es donde está la fibra. Entonces, por eso de repente vemos unas harinas con hartas cascadas, como con harto color oscuro, que es la whole grain, hay harinas, otras harinas también con una cantidad de fibra importante. Entonces, esas son las multicereal, y así podemos encontrar muchas, que es la capa externa, la fibra. Entonces, cuando hablamos de harina, quiero enfocarme en las calidades de las harinas también, que a la larga, al hablar sin gluten, también podemos encontrar calidades de harinas que nos van a aportar distinta riqueza de nutrientes en nuestros panes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos panes sin gluten, también tenemos que buscar estos nutrientes que nos van a estar aportando texturas diferentes en nuestros panes, ¿ya? Como vamos a aprender en un próximo curso de panes sin gluten, va a ser súper importante el saber la composición de las harinas que vamos a utilizar, ya sea de almidones o de harinas propiamente tal, sin gluten. Entonces, cuando hablamos de harinas con trigo, esta composición de capas y de partes del grano también son importantes porque me van a estar entregando la composición y la riqueza de lo que yo estoy trabajando en el pan a la larga. Entonces, cuando nosotros trabajamos sin gluten, ese núcleo, que es el que tiene las proteínas, que son la red estructural, olvídense, la quitamos completamente. Entonces nosotros tenemos que llegar a hacer toda una pega, un salto desde esta red que vemos acá, en este entruncado, hasta lo que es sin gluten, que tenemos que llegar a formar lo mismo. Y para poder conformarlo, nosotros tenemos que sacar los nutrientes y la composición de la harina específica que nosotros necesitamos, pero ojo aquí, que yo les voy a dar algunos tips de cuáles tienen que elegir, con cuáles trabajamos en el próximo taller de panes sin gluten, para poder elaborar un pan con esas mismas características, como las de las fotos que vieron recién. Bueno, como les contaba, esto es el gluten principalmente. Acá hay algunos términos que yo ya los había mencionado en otra clase, en la otra charla anterior de pastelería, que son términos generales que ustedes tienen que manejar. No sé si hay alguien que ya lo haya escuchado, pero lo voy a pasar un poco rápido, porque en esta charla me quiero enfocar principalmente en las características de los panes sin gluten, en la panadería sin gluten en general, ¿ok? Entonces, para poder ir pasando más rápido, si tienen alguna duda de estas terminologías que son la parte general del gluten, me comentan. Y si no, lo pueden ir leyendo o nos solicitan algunas imágenes de la presentación, ¿ya? Bueno, acá principalmente el trigo, el centeno y la cebada, que conocen de la panadería tradicional. La avena no contiene gluten, y su proteína
que es la que podría estar contaminada, es la avelina, esa es la que hace la red estructural, ¿ok? En el trigo, las prolaminas, gluteninas, en el centeno es la secalina, si no me equivoco, y en la cebada, no me acuerdo en este momento, pero es de la familia de las prolaminas y tiene el nombre según a la larga el ingrediente principal que está en molturación, que es la cebada, ¿ok? Ya, sigamos. Para tener en cuenta, antes de amasar sin gluten, bueno, ahí tenemos unos pancitos que hicimos en unos talleres hace como 3, 4 años atrás, súper antiguo. Contaminación cruzada, chiquillos, esto es importante antes de comenzar. Tenemos que saber que hay contaminación industrial y doméstica como la que está ahí en la imagen, lo voy a pasar rápido como lo comenté, en la freidora, en los restaurantes, en las ollas, en las ranuras de los utensilios de cocina, en las tostadoras, principal fuente de foco de contaminación, las tablas de cortar. Y en la contaminación industrial es cuando, por ejemplo, hay líneas de proceso donde, o ustedes leen el etiquetado de los alimentos que siempre dice, este alimento puede contener trazas de gluten. ¿Por qué? Porque en la línea de producción donde se envasaron otros alimentos con trigo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces ese alimento podría estar con partículas y la industria se lava las manos y dice, podría contener, puede que quizás hasta no lo tenga, porque se envasó y no estuvo en contacto, o ambientalmente pasó por ahí un saco de harina o algún aditivo en la industria, pero la industria dice, no, no lo quiero certificar tampoco, no lo voy a pasar por análisis, porque ustedes saben que para poder decir que un producto es libre de gluten tiene que pasar un análisis y tiene que cumplir con el reglamento sanitario de los alimentos, que es no más de 5 ppm. Antiguamente era 3. Algunos todavía trabajamos con 3, que es como la usualidad, o sea, con lo que nos quedamos de hace unos años, ¿ya? Entonces, hasta que nos demuestren lo contrario, tiene gluten, cuando sea por papel o por un análisis. Entonces, por eso es súper importante que los que están en esta charla y que están tratando de saber más de este mundo de la cocina sin gluten, panadería sin gluten, y afines como pastelería, que también lo veo yo con la escuela, este mundo es súper estructurado en ese sentido. Si ustedes quieren comercializar productos, se tienen que hacer los análisis necesarios, y esos análisis se hacen con laboratorios específicos que están autorizados, ¿ok? Y la unidad de medida es súper específica y te dice al tiro si pasaste la prueba o no, ahí no se puede mentir. Bueno, chiquillos, principalmente los utensilios tienen que ser de acero inoxidable, tratar de evitar tener un pañol, me refiero a todo lo que ustedes van a usar para lo que sean panes sin gluten, todo de acero inoxidable, evitar la madera, evitar utensilios porosos, que no tengan muchos recovecos, por ejemplo, cuando yo elijo cubiertos, así como con mucho rococó, ya, esas cosas no, ya, porque ahí pueden quedar restos de, por ejemplo, alguna pasta de trigo y ustedes la usaron eventualmente en su preparación y ahí después se traspasa todo esto, ¿ya? Ojo con eso. Lo mismo, la tabla de picar. Este diagrama yo siempre lo pongo, es súper claro, la tabla tiene que estar siempre limpia, en el sentido de que si ustedes cortaron un pan, un baguette, por ejemplo, y luego van a preparar una ensalada y ahí cortaron los tomates, ahí quedan poros y quedan restos de harina, ¿ya? Bueno, vamos a lo que nos importa. Vamos a amasar sin gluten en el workshop de panes sin gluten, ¿ok? Bueno, chicos, acá les presento distintos tipos de panes, con distintas conformaciones. Acá tengo, por ejemplo, un pan con el pan molde, es un molde garbanzo, que trabajamos en Pan Felice. Acá tengo una marraqueta sin gluten, y acá tengo un pan amasado sin gluten, ¿ya? Este pan amasado tiene la técnica a mano de amasado. La marraqueta obviamente está hecha con batidora, con una mezcla grande, obviamente tiene un trabajo diferente de su masa. El molde también se trabaja con batidora, que son los utensilios como industriales que ustedes les van a servir para poder trabajar sin gluten. Existen, por ejemplo, maquinaria industrial que yo, sinceramente, que tuve panadería, les puedo decir de que no sirven mucho los panes sin gluten, como por ejemplo las amasadoras industriales, yo casi no la ocupaba. ¿Por qué no la ocupaba? Porque estas masas son muy finas, entonces, ¿qué es lo que pasa? El amasado sirve más para masas más duras, como por ejemplo una masa con trigo, ¿ya? Yo principalmente ocupaba el gancho de amasar de mi batidora industrial y los panes nos quedaban así. Este no, el amasado lo hice a mano, entonces ese es más rústico, entonces los almidones se mezclan menos por la fuerza de amasado de los brazos, ¿ok? Y así.
eso les puedo contar, que es un tips de panadería que a la larga, bueno, yo también hago panes con la KitchenAid, o sea, con la K-Mix, que la que yo ocupo es de Kenwood, y la verdad es que me funcionan súper bien, se mezclan muy bien los almidones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con harinas y almidones con unas características diferentes a la del trigo. ¿Qué es lo que pasa? La de trigo tiene una resistencia mayor, entonces yo le puedo aplicar una fuerza mayor versus un batido de un pan sin gluten que es mucho más liviano, es como, muchos lo asemejan a queque, pero que ese es un error característico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pan, yo he visto mucho en Instagram, en muchas partes, que los panes moldes los dejan como batidos, como queque. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es lo que radica en los principales errores que vamos a ver más adelante en la clase, ¿ya? ¿Por qué errores? Porque cuando hablamos de panes hay ciertas características que tenemos que cumplir, ¿ya? Y se las voy a mencionar, que son los principales participantes en una masa sin gluten, que son los agentes leudantes, agentes gelificantes, emulsionantes y otros añadidos que podemos tener, como por ejemplo sabor o algunos frutos secos que podemos agregar, y sabores así como por decirlo, que queremos un pan toscano, por ejemplo, y vamos a agregar aceituna. Y esos ya son añadidos, ¿ok? Bueno, vamos a lo principal, que son las harinas y los almidones con los que vamos a trabajar. Esta diapositiva ya la había usado anteriormente, pero es básicamente para explicarles a ustedes que son la familia de harinas con las que trabajamos. Entonces, cuando yo les comenté al iniciar la clase de que las harinas y los almidones iban a tener ciertas características nutricionales, eso es súper importante al momento de trabajar con alimentación y con panadería sin gluten, porque sacamos lo más importante de cada una. Por ejemplo, acá, fíjense, cuando nosotros tenemos una harina de arroz, una harina de maíz, es súper importante también la granulometría de la harina. Antiguamente, yo siempre pongo este ejemplo, antiguamente Tucapel trabajaba con una granulometría, y no solo Tucapel, sino que en Chile, porque ustedes saben que Chile no es productor de arroz, y las plantas de producción de arroz son muy pocas las que hay en Chile. El arroz viene principalmente importado, y vienen calidades de arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este arroz venía con una granulometría muy gruesa, entonces eso afectaba, ese factor pequeñito afectaba en la calidad de los panes. ¿Por qué? Porque teníamos panes más pesados, estructuras, granos más pesados que costaba levantar, entonces, y a la vez también esta estructura que era la que yo les hablaba al comienzo, de una red intrincada, ¿sí? Esa red, eh, ¿qué hacía? Se veía afectada por estos granos tan pesados, entonces no podíamos crear la estructura que queremos en un pan. Lo mismo pasa con la harina de maíz. Cuando nosotros trabajamos, ustedes saben que en México hay mucha producción de maíz y muchas calidades de maíz, pasa lo mismo. Generar panes con harina de maíz es complejo. ¿Por qué? Porque el grano de las harinas de maíz son variables, tienen distintos grados. Por ejemplo, la harina de maíz que se utiliza para hacer tortillas, se le hace un proceso de multuración en el cual se extrae mucho almidón para que pueda compactar esto, entonces ahí se generan distintas diferencias. Entonces de repente la gente viene y me dice, ¿puedo hacer pan solo con harina de maíz? No va a costar que este pan agarre una forma estructural. Voy a necesitar otro cereal, o quizás voy a necesitar otro almidón que venga a conjugar esta estructura, ¿ya? Como por ejemplo cuando me dicen de repente yo quiero hacer pan solo con almendra. Hay muchos, pero muchos panes keto en Instagram, y ¿qué es lo que pasa? Nutricionalmente son favorables, o sea, vamos a tener todas las características nutricionales de la almendra, por ejemplo, o no sé, del coco, un pan con harina de coco, con harina de almendra, sí, son súper aceptables, pero como pan propiamente tal, no vamos a tener las características de un pan que es el que queremos, que es llegar a la estructura madre, que es un pan alveolado, estructura, corteza, que resista el corte y que tenga una esponjosidad, aire en su matriz, ¿ok? Entonces por ahí es medio complicado llegar cuando nos ponemos tan complejos en decir, usemos solo almendra, usemos solo castaña. Bueno, acá en Chile se ocupa muy poco la castaña, en Gran Bretaña se ocupa harto, bueno, igual
España también se ocupa harto la castaña. Acá casi no la ocupamos. Y de verdad que tiene algunas características de sabor súper importantes como la almendra. Entonces, a lo que yo voy es que estas características de las harinas nos van a dar cierta vamos a poder dejar a nuestro pan con algún sabor. Entonces vamos a decir, pucha, no es un pan solo de castaña, sino que yo le añadí una cantidad de harina menor de castaña y va a tener sabor a castaña o sabor a almendra. Pero no es un pan de almendras o de castaña solamente, ¿ok? Sigamos, las harinas integrales, por ejemplo el arroz integral, excelente, perfecto. Cuando hablaba de las estructuras del grano, de los cereales, la estructura externa, que es la fibra, aquí uno de los principales y que es, miren, es como un amigo y un enemigo mío, que es el trigo sarraceno. A mí me gusta mucho por su calidad nutricional, pero es difícil de trabajarlo en los panes. ¿Por qué? Porque tiene tanta riqueza de proteína, tanta riqueza de fibra, que también tiende a tirar los panes hacia abajo. Entonces, como es tan pesada esta proteína del trigo sarraceno y la cascarilla también es súper difícil de que agarre. ¿Qué pasa? La estructura es como, piensen que estos es una estructura y tratan todos de tomarse de la mano. Entonces, claro, como el trigo sarraceno es tan pesado, la estructura me la baja y logra que el pan, el alveolo, quede chiquitito, chiquitito. Entonces eso es lo que pasa. Es por la característica nutricional del trigo sarraceno. El arroz integral tiene ahí, se comporta diferente. ¿Por qué se comporta diferente? Porque tiene una estructura que tiene cascarilla, o sea, tiene fibra por la parte externa del arroz integral, pero la parte interna contiene más almidón, ¿ya? ¿Por qué contiene más almidón? Porque viene del arroz, obviamente, entonces este almidón también aporta. Entonces de repente yo podría jugar con harina de trigo sarraceno, un poco de arroz integral, y ahí le voy dando un boom de fibra, de proteína, de ambos, pero también le aporto almidón del arroz integral, ¿ok? Lo mismo pasa con el garbanzo, la lenteja, que vienen a aportar proteína, fibra, un poco menos que el trigo sarraceno, un poquito menos que el arroz integral, ¿ok? Lo mismo pasa con la quinoa, amaranto. Entonces, todas esas características nutricionales de cada alimento van a estar hablando de cómo va a quedar nuestro pan, ¿perfecto? Acá se ocupa poco la harina de habas, la harina de avena, uy, hoy por hoy se está usando mucho y también aporta harto, pero ojo con que tienen que usar la que está certificada, porque la avena en Chile se guarda en los silos donde se almacena la harina de trigo, ¿ok? Bueno, vamos con los almidones, el maíz, la mandioca, la fécula de papa, arroz, manioca. La manioca es un tipo de tubérculo parecido a la mandioca, o sea, a la yuca. Se cultiva principalmente en el Amazonas. Acá Chile no llega, ¿ya? En Estados Unidos la trabajan harto. El nombre en inglés es arrowroot y la verdad es que es un almidón, un starch bien denso, entonces gelifica mucho. Si yo hago un pan con mucha manioca o me excedo en el almidón, que voy a tener un pan súper pesado. A veces cuando yo excedo el almidón en un pan, también no tengo la estructura que es la que yo quiero, ¿ok? Ojo con eso, tienen que siempre pensar en que hay gente que de repente me dice, Maca, yo quiero hacer un pan solo con almidón de maíz o solo con chuño, y igual esto tiene harto sentido, en que de repente antiguamente costaba encontrar todas estas harinas nuevas que han ingresado, harinas como más de moda, porque, porque también un tema de acceso y un tema de demanda y otro tema de precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antiguamente el celíaco lo único que tenía, o la gente que comía sin gluten, era fécula de papa, chuño, eh, almidón de maíz, maicena. Entonces hacía panes solo con almidón de maíz. Y yo recuerdo, dentro de los trabajos que yo he tenido cuando estaba en el hospital, en las líneas de alimentación, el pan para el hospitalizado celíaco era un pan de maíz o un pan de chuño, es que era lo más duro que había, o sea, ellos tenían esta receta y cada vez que les llegaba un hospitalizado celíaco, en la línea de producción, en la central de alimentación, los maestros cocinaban, preparaban este pan, que era el pan de chuño o el pan de maíz, de almidón de maíz. ¿Y qué era? Era una bola, chicos, pero así súper, súper dura. Y al final el hospitalizado terminaba por no comer eso, se comía la jalea, porque no es un pan, no es aceptable. Entonces, ahí hay que trabajar esos temas de que antiguamente había menos acceso y hoy por hoy tenemos toda esta cantidad de harinas, si bien no todas llegan a Chile, podemos ya encontrar en Mercado Libre un montón de ellas, ¿ok? Las harinas naturalmente integrales,
¿Qué? ¿Ahí se rayó algo? No sé qué pasó. No sé qué pasó con la imagen. Ricardo, ¿me puede ayudar? Bueno, a ver. Hay una parte arriba, Maca, que dice como escribir o pizarra, que hay que ponerle como... A ver, espérenme un segundo. No sé qué está ocurriendo. Espérenme. Escape. Alguien quería Juices. cortar. Ah, y eso lo tengo que correr, ¿no? ¿Cómo lo No, saco? se borra. A ver, escribir pizarra, más. Ay, no sé. No sé cómo sacar eso. Pero bueno, sigo nomás, ¿ya? Con Ahí control voy a Z tratar se de puede ir. retroceder. Voy a tratar de. Espérenme. A ver. Escape. A ver. Ahí Mantén voy. apretado el control y después aprieta el Z. El Ahí están control. opinando. A ver, espérenme. El control y el Z. Y varias veces hasta que se borre. Eso es como ir atrás. No quiere Comando nada. Z. No, no pasa Comando nada. Z. Bueno, vamos a jugar con ese graffiti que apareció ahí. ¡Ay! Desapareció. Ah, Súper ya, súper. ahí está. Como les iba contando, perdón el traspié. Oye, Sigamos. Maca, aprovechando la intervención, te comento, se unió Pablo, el amigo que nos entrega estas muestras de harina de sarraceno, así que si al final nos da un poquito el tiempo para que conversemos también, ahí tenemos más temas ahí para hablar, ¿ya? De hecho, yo ahí se las puedo mostrar y ahí tiene sentido lo que yo les estaba hablando con respecto a la composición. Y eso también va a hablar el workshop, que logramos un pan súper bueno con la Carola. En conjunto empezamos ahí a generar ideas y es súper difícil generar un pan rico en fibra, con buena estructura, esponjosidad, que tenga una altura aceptable en un pan con este tipo de harinas que cuesta mucho, de verdad se los digo, Es verdad. yo que vengo generando masa sin gluten desde hace muchos años, son una de las harinas más complejas por las características nutricionales que tiene, pero es una de las más nutritivas que hay para la gente que come sin gluten o quienes quieren elaborar panes sin gluten, ¿ok? Ya, entonces, voy a seguir. Pasamos a las mezclas de harina. Esta diapositiva, yo ya había hablado de ella. Bueno, acá en esta imagen tenemos muchos mix que vienen listos para poder hacer pan. ¿Cuál es la característica de estos mix? Que tienen el agente gelificante, ya sean las gomas o los hidrocoloides, que se le llama a las fibras, ya vienen añadidas en el mix, ya funcionan súper bien, se pueden lograr muy buenos panes, pero ¿cuál es la desventaja de estos mix? Uno, el costo, los formatos, que son formatos muy pequeños, otro, que son importados, porque son productos que vienen desde afuera, por lo tanto tienen que pasar un alto costo de niveles de costo de internación, entonces para yo poder generar un pan muy rico, si quiero generar harto pan en el mes, la verdad es que no sale muy a cuenta, ¿ok? Eh, bueno, acá abajo hay una que se llama all purpose, ¿ya? All purpose significa, es una mezcla de harinas de multipropósito, o sea, funciona para poder hacer lo que yo quiera, pero me tengo que adaptar a la preparación que yo quiero. Por ejemplo, mira, tengo una all purpose y yo quiero hacer dobladitas, o quiero hacer, no sé, un pan chileno, ya, pan amasado sin gluten, pongamos un ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa all purpose? Que va a tener las características de generar un pan como un pan de molde, pero no un pan amasado con una estructura que es la que queremos buscar. Generalmente las all-purpose vienen como para lo general, que son panes de molde y así como lo más sencillo posible que nosotros podamos trabajar. Con la que podríamos tener mejores resultados y con la que yo he trabajado en Italia fue con la Chan. Bueno, esa harina es italiana, esos mix son muy buenos, pero caímos en la misma característica, que son muy caras. Entonces los formatos no nos permiten trabajar tanta cantidad de panes, porque estamos trabajando entre medio kilo más o menos. ¿Ya? Acá, a la parte izquierda de su pantalla, pueden ver algunas características, que era lo que yo les estaba hablando, si contenían o no huevos, si contenían o no gomas, si contenían o no eh, los agentes que son hidrocoloides. Y acá abajo, según el formato y la preferencia del usuario, nosotros podemos tener distintos resultados según la preparación que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos partir mezclando harinas en un 60 y un 40%, harina, un 60 y 40 almidones. Como que esa fórmula estaría un poquito bien equilibrada para poder partir, para comenzar una mezcla de harinas, porque de verdad,
chicos, mezclas de harinas hay miles, infinitas. Ustedes pueden decir, no, si esta es la que yo voy a usar de por vida y esta es la que me sirve para todos. Yo principalmente les puedo decir como experiencia propia que no existe una para todo. O sea, existe una multipropósito. Yo trabajo con la Universal, que es la que yo se las doy y se las voy a indicar más adelante. Esa mezcla de harinas Universal sirve para la mesada, para poder secar un pan, para poder absorber humedad, para poder llegar a formar una pieza, un bollo estructurado, sirve para todo. O por ejemplo, si ustedes quieren hacer unas galletas, los chiquillos recién estaban hablando de galletas, también, por ejemplo, también la puedo utilizar en un 60% de harina y en un 40% de almidón. Ese porcentaje está correcto, ¿ya? Para poder llegar a formar algo más genérico. Un brownie, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con los panes? Con los panes nos van a reclamar de inmediato si nuestra mezcla de harinas está correcta o no, de acuerdo a las características que vayan presentando, que las vamos a ver más adelante en unas fotos que les puse súper entretenidas, ¿ok? Ya, sigamos. Esta es la premezcla universal que yo les decía. Por ejemplo, 300 gramos de harina de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca. ¿Se entiende? Harina de arroz 300, almidón de maíz, que es la maicena regular, tienen que comprarla sin gluten, ya la que esté certificada. 400 gramos de almidón de maíz y 300 gramos de fécula de mandioca. Esa sirve principalmente para panes básicos, o sea, yo puedo preparar, por ejemplo, no sé, un pan de molde y funciona bien. O para tenerla siempre en un canister, en la despensa, me va a servir para todo. Pero ojo, que esa mezcla no tiene el agente aglutinante. De repente ustedes en internet van a encontrar miles de recetas que dicen, haz tu premezcla, y sí, funciona, los celíacos la pueden usar, pero cuando ellos quieran ser versátiles y cambiarse a otra preparación, les va a costar un poco más, como por ejemplo cuando yo quiero pasar de una preparación de un pan, yo no puedo pasar a una preparación, por ejemplo, más liviana, más soft. No puedo preparar un pan con una característica más pesada, que puede ser, por ejemplo, un pan con trigo sarraceno, con fibra, y me quiero pasar a un pan soft, si uso la misma premezcla. De verdad que no puedo. Entonces, por eso que hay que ir adaptándose a las características que yo quiero. Si yo quiero una formulación para un pan soft, la voy a tener para ese pan soft sin gluten, súper caracterizada, que esa es la que yo necesito. Lo mismo para un hojaldre, que los hojaldres también son súper complejos en lo que es sin gluten. En estos momentos yo he visto muy pocos hojaldres bien logrados en Chile. Entonces, se los digo por experiencia, porque yo misma me puse como objetivo lograr un hojaldre perfecto. Entonces, no he visto que tengan las capas como corresponde, y en el extranjero también cuesta encontrarlo. Las técnicas son muy importantes, la formulación es importante. Entonces no me puedo pasar de un pan molde, por ejemplo, a un pan, una yuya, por ejemplo. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque tengo que hacer ciertos cambios en la estructura de la receta. Así que eso, ojo con eso. De repente hay emprendedores que dicen, uy, esta receta de pan molde me sirve, quedó exquisita, pero la voy a usar para vender marraquetas sin gluten. Y en verdad esa marraqueta no cumple con las características, o de repente usan la receta de un pan de maíz, que hay mucho en internet, y ese pan de maíz dicen, ya voy a vender marraquetas sin gluten. Tampoco funciona, por las características que yo les hablé recién, de la harina que estamos usando, los sabores intensos que tienen. Si yo voy a trabajar un producto y lo voy a denominar con ser una marraqueta sin gluten, tengo que estructurarlo a que va a ser una receta con las características de la marraqueta, o sea, que es agua, levadura, harina. Entonces, si yo pongo harina de maíz, de verdad no va a tener otro sabor ese pan, ¿ok? Lo mismo si voy a usar almidón de papa. El almidón de papa o el pan de papa, nos pasamos a un pan brioche, un pan más soft, que es más enriquecido, tiene otro sabor. No es lo mismo como para lograr una marraqueta, ¿se entiende? Ya, vamos a los fallos. Esto es súper entretenido porque yo sé que acá puede haber muchas personas que ya han elaborado panes sin gluten y estos han sido los fallos, o estas han sido las fotos en las que ustedes han dicho, pucha, mira qué feo este pan. En verdad me lo voy a comer por pena, como para no perder los ingredientes porque me salió caro. Entonces, es súper importante que ustedes vayan detectando los fallos principales cuando amasamos. Entonces, ahora yo se los voy a ir mostrando. Este es el más, pero más común, ¿ya? El resecamiento de la corteza de la masa durante la fermentación.
Bueno, acá hay hartos tips. Yo, en verdad, si me han visto trabajar en algunos videos que yo tengo por ahí en la web o en mi Instagram, trabajo siempre cubriendo mis masas, porque es súper importante. Yo nunca las dejo a expensas del aire, porque pasa esto. Entonces, ya conozco cómo se comportan los almidones al efecto agresivo del aire. Entonces, cuando ustedes de repente dicen, chuta, mira, los panaderos dejan sus panes en la mesa, los panaderos con trigo, dejan sus panes en la mesa y siguen amasando, y la masa resiste súper bien, pero es porque esa harina resiste y de hecho la enriquece a veces la oxigenación, que la masa repose. En el caso de los panes sin gluten, esa característica no es favorable, es un factor que les va a causar un fallo en su pan, ¿ok? Entonces, el resecamiento de la corteza durante la fermentación es por falta de humedad o por corrientes de aire durante la fermentación, al no estar protegida la pieza. O sea, vamos a tener el bollo y lo vamos a dejar a expensa y nos vamos a poner a amasar, o me voy a ir, no sé, a contestar una llamada y lo dejé ahí. Por eso que los panes sin gluten generalmente se formulan, se preparan muy rápidamente, no podemos dejarlos tantas horas porque ocurre esto, ¿ok? Después ya esa costra es imposible eliminarla. ¿Por qué es tan imposible? Porque ya no hay caramelización, ya no hay una coloración ni reacción de Maillard en los integrantes de esta corteza, porque sabemos que cuando tenemos azúcares en las harinas, hacen una reacción de Maillard, que es la de oscurecimiento de la corteza. Entonces sabemos que el trigo tiene muchos de esos, muchos compuestos de almidones, azúcares, que hacen que estas costras son preciosas. Entonces a los panes sin gluten nosotros tenemos que echarles una mano, ayudarles para que estas cortezas sean muy bonitas. Por eso que cuando yo pongo las fotos de mis panes, lograr esas cortezas es por las características de la receta que yo estoy usando, y he tenido que añadir solamente un poco de materia grasa, emulsión, huevo, leche y así sucesivamente. Son panes más enriquecidos. Y ojo, acá hay una característica súper importante en el valor nutricional de los panes. Nosotros sabemos que la harina de trigo contiene tiene la vitamina B, los complejos de la vitamina B, y son también, hablan mucho también de las costras. Entonces, cuando nosotros hablamos de panes sin gluten, tenemos algunas vitaminas que no están. El complejo B prácticamente no tienen. Y hay otras vitaminas que tampoco están. Entonces, esas estarían quizás participando en estos azúcares, en estas caramelizaciones, y cuando hay reacción de Maillard, se hacen las costras muy bonitas. Entonces, el celíaco generalmente tiene déficit de estas vitaminas por la falta de la harina de trigo, que la saca de su dieta absolutamente, de cero, o sea, nada de eso. Y por lo mismo tienen que suplementar, y bueno, el Reglamento Sanitario de los Alimentos dice que hay que suplementar la harina sin gluten con vitaminas del complejo B y todas las que son reglamentarias para la harina de trigo, ¿ok? Eso es netamente legislación, ¿ok? Sigamos. Falta de vapor al principio del horneado, ¿ya? Esto también pasa. Yo generalmente trabajo mucho con cocciones mixtas. Cocción mixta significa cocción seca y a la vez con humedad, con vapor. Y por eso que me gustan mucho los hornos de arte bianca, y los echo mucho de menos, porque esas cocciones eran maravillosas en los panes sin gluten, ayudaban mucho. No así los hornos de casa, que generalmente son un poco lentos en cuanto a poder potenciar o levantar el vapor cuando yo pongo un recipiente. La convección me ayuda mucho, y por lo mismo me pasa que no logro coloraciones tan bonitas en un horno más o menos básico, regular, ¿se entiende? No es que yo tenga que tener un horno de la NASA, pero sí ayudar a estos panes que son un poquito más debiluchos y que necesitan un power, un punchy en cuanto a costra, a características, que son conjuntos de factores que hay que reunirlos todos para que el pan salga perfecto, ¿ok? Sigamos. Exceso de aire en la turbina del horno. Esto tiene que ver con lo que estaba hablando. La turbina del horno es el convector que está en la parte trasera, ¿ya? Y los primeros minutos del horneado deshidratan la corteza, porque hay un cambio, hay un shock, un cambio en la temperatura desde que el pan se está fermentando hasta que ingresa al horno. Las turbinas generalmente son muy potentes, y si yo le doy muy fuerte a la turbina, voy a generar una costra seca. Entonces es mejor partir de menos a más. No quiere decir de que mi temperatura de horneo, yo no puedo tener una temperatura de horneo en un pan sin gluten desde los
300 grados como en un pan con trigo. Generalmente esa temperatura me va a generar unos panes maravillosos, ¿sí o no, Ricardo? O sea, de repente, no sé, en un pan, una masa madre, 200 grados, 150, ¿sí o no? Richie me puede corroborar esta información, que beneficia mucho el pan. Las costras. Sí, es verdad. Ricardo tuvo que salir 2 segundos, pero ahí se va a unir y te va a confirmar la información, querida Maca. Chuta, perdón, yo pensé que estaba, no lo había visto. Pensé que No, estaba te dimos 5 minutitos, vuelve al tiro, tranquila. Eso, lo que estaba comentando, generalmente los panaderos que trabajan con trigo utilizan temperaturas muy altas. Si nosotros utilizamos temperaturas tan altas en un horno convector, en un pan sin gluten, vamos a generar un desmedro en la pieza. ¿Por qué un desmedro? Porque voy a generar un shock de calor tan fuerte que reseca la corteza al nivel de la foto. No la deja blanca, eso de que está blanca es porque recibió aire mientras estaba fermentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le genero un shock de calor y un shock de aire, y ese shock genera costras que apenas cuesta masticarlas cuando uno come el pan. Y eso cuesta mucho. Ya no se pueden eliminar después. Cuando uno saca el pan, casi no se caramelizan. Esa costra es imposible de sacar. Sigamos, la temperatura baja en el horno al meter la pieza. También pasa, si yo tengo la temperatura muy baja, va a generar una especie como de deshidratación. Entonces esa deshidratación también conjuga negativamente en el horneo, ¿ok? Sigamos, vamos en este defecto, que es un pan plano, que yo creo que a varios les ha pasado, este pancito plano que está muy chatito y que se fue hacia los lados, que a veces pasa. Cuando tenemos panes de molde que no llegan hasta arriba y se van hacia el lado, ¿es por qué? Porque tienen una forma plana y alargada, ¿ok? Entonces, aquí la masa está demasiado hidratada porque hay mucha agua. Me ha pasado personalmente que he visto muchas recetas en muchas partes que abusan del agua en los panes sin gluten. Son unos panes con mucha más hidratación, está claro, pero lo que... Uy, siento como un ruido que me... No sé quién está con el micrófono activado. Yo estoy verificando y no logro ver quién está con el Hay micrófono. una interferencia de ruido. Sí, hay perro, hay guaguita. Ahí ya, ahí para que no me desconcentre un poco. Entonces, Sí. lo que les estaba contando, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una masa demasiado hidratada cuando el pan está así con estas características. Y la solución es reducir la cantidad de líquidos y aumentar la sal, porque ya sabemos que la cantidad de sal, que es la estrictamente necesaria en un pan, que en Chile la reglamentación está... Antiguamente era como de 2, hoy por hoy está trabajándose 1,8, no estoy segura, la Caro me puede verificar esta información, es lo máximo con lo que se trabaja, ¿no? Un 2% según el kilo de harina, ¿cierto? Perfecto. 1,8 horas. ¿Cuánto? 1,8 horas. 1,8 Bajando horas a según... poco, sí. Perfecto. Se Ok. fue reduciendo por, obviamente, las enfermedades crónicas, no transmisibles, que ya sabemos que en Chile estamos llenos. Entonces, esto es importante. Ese 1,8 que está hablando Oscar, que comenta el colega Oscar, es súper importante también. Si nosotros lo sacamos de raíz y decimos, chuta, no le vamos a poner nada de sal al pan porque queremos un pan súper dietético, un pan súper así estricto, sin sal, también nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque la sal hace una reacción química en la cual también retiene humedad en el pan. Entonces no la podemos sacar de lleno y tenemos que, esa sal es necesaria. También, ojo con la cantidad de líquidos. Bueno, acá vamos a un fallo súper característico, que es que son quebraduras en los contornos de la pieza de pan. También en los panes sin gluten es súper característico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La gente como considera que el pan también es más sensible, que lo cuidan más y tratan de fermentarlo y meterlo rápido al horno. A veces no le dieron el tiempo de descanso necesario al pan sin gluten y se generan, y hay muchas fotos que podemos ver en internet, que de repente los mismos panes acusan el fallo que tuvieron, la misma pieza. Tenemos fallos y roturas en la parte de la base, en los contornos. Cuando pasa eso es porque faltó fermentación y hay divisiones horizontales, ¿ya? Esas que pueden ver en la imagen, y la fermentación definitivamente fue demasiado corta. O la falta de incisiones. Cuando nosotros hacemos una incisión, le damos espacio al pan para que crezca. Esta es una gran característica muy diferente de los panes con trigo a los panes sin gluten, que nosotros cuando hacemos estas roturas o estas incisiones, vamos a darle espacio al pan para que crezca, pero ese espacio no es
de un 100%, como en un pan con trigo. En un pan con trigo es prácticamente un boom, un 80, así, y explota en su totalidad el volumen. Pero en el pan sin gluten vamos a tener un crecimiento desde que leudó por lo menos de un 60-70% más, no más que eso. No es que yo voy a lograr, ¡pum!, hacia arriba, que crezca mucho, mucho, no. ¿Ya? La solución acá es aumentar el tiempo de fermentación o hacer incisiones en la superficie que sean muy mesuradas, por decirlo así. Si yo rompo mucho una superficie, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese pan no vuelve a su forma como en un pan con trigo. Cuando yo rompo un pan sin gluten en la corteza, lo que yo genero es que, y ahí ya no no se regenera esto. En cambio, en el pan con trigo, ¿qué es lo que pasa? Genera así una resistencia, y ahí tenemos esas incisiones hermosas que podemos ver cuando los chicos, por ejemplo, Oscar, Ricardo, hacen los panes de masa madre, la Caro, en la escuela. En cambio, los panes sin gluten, ¿qué va a pasar? Estas incisiones tienen que ser más mesuradas, más bien decorativas, y levemente la caramelización va a ser mucho menor por la falta de azúcares en las harinas y en los almidones. Ya, esto es súper característico, pasa mucho. Imagínense, este es como un ciabatta toscano. Estas imágenes son directamente de Italia, chiquillos. No son de un libro de Chile, sino que es un libro italiano, netamente de panadería sin gluten. ¿Ok? Esta forma piramidal del pan, ¿qué es lo que pasa? Que el pan no fue muy redondeada su explote, así, no fue redondeado, perdón, sino que fue piramidal, en forma hacia arriba. ¡Puc! Y ahí fue como un volcán que explotó en la parte superior. Y esto pasa por una fermentación demasiado corta, y el pan ha crecido en el horno. Bueno, la solución es aumentar el tiempo de fermentación. ¿Se cortó, parece? Sí, Maca. Ya vamos a esperar que vuelva para que retroceda aquí porque se quedó pegada. Vamos a escribir. No se va a abrir, pues. Vamos a pedir que reinicie. Ahí pareciera que está volviendo. Ahí sí. Puede Sí, ser, ¿o no? Sí. ¿Ya ahí Se vuelvo? escucha Ya, un poco. sí. ya, súper, Ya. volvemos. Maca, Ya, nos quedamos en los fallos, que fue así piramidal, ahí quedaste. ahí quedé. Ya, chicos. Seguimos. Otro fallo, principalmente en una masa muy húmeda. Esto pasa mucho, porque como les contaba, hay recetas de panes de molde que abusan mucho de la humedad. Mucha agua, porque sabemos que estamos usando una fibra, o por ejemplo una goma, que lo que hace es captar el agua. Entonces yo digo, uy, le voy a echar más agua, más agua, más agua. Y como le agrego más agua al pan, al final lo que obtengo es una masa con estas características, una matriz con estas características, una masa muy húmeda, de forma de panal, y que no está desarrollado verticalmente, o sea, quedó muy horizontal. La causa es que está ahí demasiada masa o fermentación demasiado larga y con una forma poco contenida, ¿ya? Y la solución aquí es reducir el tiempo de amasado o acortar la levadura final, y o utilización de las cestas de fermentación, ¿ya? Que esto, como que las cestas de fermentación, que son los panetones, vienen a contener este pan. ¿Otra vez se quedó pegada la Maca? Sí, Parece. se quedó pegada de nuevo. Pancito, y la ayuda no se... Maca, te ¿De quedaste nuevo? pegada de ¿Puede nuevo. ser? Te quedaste pegada de nuevo. A ver. Ahí sí, volví. No sé si volví, Sí, a ver. volviste, Sí, volviste. quedamos en los panetones. Ahí volví. Uy, que está inestable la conexión. Debe ser BTR, chiquillos, porque de verdad que no hay más computadores acá, no hay más conectados, somos dos personas, así que no pasa Cerca del nada. router, Ya, cerca del sigamos. router. Ya. Sí, es que justo tengo acá una pared, entonces puede ser eso. Ya, chicos. Acá, esta imagen que ustedes ven tiene unos surcos, ¿cierto?
hay un surco que se ven, bueno, como es de un libro, quizás no se nota bien, pero son como caminitos blancos, ¿ya? Son como los caminitos que es ver color en la harina. Por ejemplo, no sé, pues si yo utilicé mucho almidón o harina, voy a generar estos caminos de secos, como más resecos. Entonces, cuando hay poco amasado, hay poca integración, y sequé mucho la pieza al momento de amasar, como tenía tanto exceso de agua y estaba desregulado esto, entonces la masa pidió más harina, entonces yo le di más harina, y al darle más harina me fui al exceso. Al irme al exceso pasa esto, demasiada harina en la mesa también al momento de amasar. Por eso no sé si se han dado cuenta o me han visto en los videos que yo de repente espolvoreo las manos con harina. Prácticamente no he hecho grandes cantidades, a excepción de algunas recetas que lo pueden pedir, como por ejemplo las que son extendibles sin gluten, como cuando yo tengo que trabajar, no sé, un hojaldre, y tengo que extenderlo, y ahí utilizo mucha más porque se va a pegar la masa en el mesón, entonces yo necesito un poco más, pero siempre como tips de la maca, trabajen con un velo de harina. Un velo de harina, de mezcla de harina sin gluten, es lo ideal. Si ustedes trabajan solo con harina de arroz, yo recomiendo a veces trabajar con la mezcla universal que yo les recomendé recién, porque es más completa. Porque yo tengo un porcentaje de almidón que va a estar secando el amasado, pero si yo trabajo solo con harina de arroz, me sirve, sí, lo puedo lograr, pero la harina de arroz es más granulosa, entonces se va a separar más. Y lo que yo voy a hacer, voy a secar la pieza, pero voy a separar más la red intrínseca que yo quiero generar. Por eso que yo, mientras menos granos le agregue al pan, mejor estructura genero. Eso va en desmedro de la calidad nutricional cuando yo quiero generar un pan con semillas, o por ejemplo linaza, chía, eso funciona, pero siempre tratemos de agregarlo en una cantidad mesurada para no romper el pan, porque a veces cuando agregamos mucha chía o mucha linaza, también nos rompe el pan, ¿ok? Y estos panes que son más sensibles específicamente. Bueno, acá la solución es aumentar la frecuencia de los refrescos en la masa madre. Cuando trabajamos con masa madre, bueno, en Italia trabajan mucho masa madre sin gluten, acá en Chile hay poco, y lo que hay, bueno, la verdad es que todavía no veo así como panes de masa madre que me impacten, que sean sin gluten. Los panes de masa madre que me impactan son los de la escuela, eso me gusta mucho. pero, por ejemplo, panes de masa madre sin gluten hay muy pocos que sean como con unas características tan iguales. Yo creo que el objetivo es llegar a eso, o sea, llegar a un símil. O sea, yo creo que ese es el debe que hay en los productos sin gluten en Chile, porque generalmente se encontró una receta, se vendió y se hizo. Ah, ya, esta receta funciona, la gente la compra, y como el celíaco es alguien que necesita, entonces el necesitado compró lo primero que le vendieron. Entonces hay que ser súper estrictos con eso. No podemos llegar y decir, oh, es una masa madre sin gluten. Tiene que tener características para hacer una masa madre sin gluten que sea correctamente elaborada. Ya no puedo llegar y decir, uy, puse a fermentar tantos días y lo refresqué con esta harina que es sin gluten y me funcionó. Sí, puede que le funcione, pero la estructura del pan es la que va a hablar por sí sola. Reducir el tiempo de la fermentación también es importante cuando se ocurren estos caminitos en la masa, ¿ya? Aquí se me pasó, perdón, la corteza. Ah, ya, ahí me faltó una foto, pero esa no es la correcta. Yo se las voy a mostrar después, que es una que tiene burbujas. Traten de... Espérenme un segundito, que esa foto se la voy a eliminar. Ahí sí. Esa no es. Después se las muestro cuando terminemos la clase, ¿ok? Entonces, vamos con esto. Y ahí me voy a reproducir. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un pan, no sé si se han dado cuenta que de repente tiene como unos hoyitos. La corteza del pan tiene muchos hoyitos. Y eso pasó porque el pan estuvo excesivo leudo, o sea, estuvo excesiva humedad también y fermentó mucho tiempo, entonces la corteza del pan, ¿qué es lo que pasó? Se le hicieron muchas burbujitas, ¿ya? Y la causa del ambiente de la cocción también estaba demasiado húmedo. O la levadura también demasiado corta. También pasa a veces que se conjuga entre mucha humedad, cuando hay un pan muy húmedo, lo fermentan poco, y ahí se juntan todos los fallos, todos los fallos en el mismo pan. Y ahí ustedes lo pueden observar fácilmente. O sea, el pan no lo van a poder esconder esos fallos, esas burbujas y esa rotura no se pueden sacar. Solución, reducir la humedad.
No vaporizar ni alargar la primera fermentación, ¿ya? Vaporizar me refiero a cuando trabajamos con cocción mixta, cocción húmeda, ¿ya? Que era lo que yo les contaba. Aquí vamos a este hoyito, miren, este hoyito lo encontré, esta foto no es de Italia, esta es de internet que la encontré, que dice que lo más habitual cuando pasa esto es por poner la pieza poco fermentada en el horno, y uno de los ejemplos que yo les hablaba era el del pan pita. Por ejemplo, cuando Ricardo hace sus panes pita y explotan, ese defecto es esperado porque él buscaba eso en ese tipo de pan. En cambio, en este pan, nosotros no buscábamos eso, pero teníamos un hueco enorme en el pan, y no es lo que nosotros queríamos. Y también puede ocurrir porque hay poca sal, que era lo que les contaba anteriormente, exceso de harina o aceite dentro de la pieza durante el formado. Y aquí influye mucho en qué vamos a preparar el pan sin gluten. Si es en una batidora industrial, si es en una batidora con menos potencia, o si va a ser un amasado manual. Cuando es un amasado manual, generalmente pasan algunos errores de estos porque no mezclé bien. Por ejemplo, a ver, yo les voy a poner un ejemplo, un pan con materia grasa, un pan amasado sin gluten. Si yo no lo mezclo bien, ¿qué va a ocurrir? Que la materia grasa va a estar captada dentro de esta matriz, y va a estar captada y no se va a ver mezclado bien, porque yo lo hice a la rápida, lo mezclé mal, y ya, logré el bollo, pero cuando el pan esté adentro del horno, ese fallo se va a ver evidenciado. Ya, exceso de harina o aceite dentro de la pieza, como contaba, falta de cocción en el interior de la pieza, y la pieza entra al horno con una temperatura demasiado fría, también pasa. Ah, miren, y estos son geniales, porque estos pasan incluso en los panes con trigo, ¿ya? Pero para que ustedes aprendan, es porque quedó una gota de aceite, como contaba, y falta de cocción en el interior. A mí me ha pasado el de abajo cuando hago panes con trigo, porque ¿qué me pasa? Que hago mucho pan sin gluten a veces, y me quedo como súper pegada con mi técnica sin gluten, y cuando me voy a la harina con trigo, me pasó con los multicereales, esos que son como súper enriquecidos, y trabajar con trigo, con harta cantidad de fibra, esto pasa, que de repente como que queda muy pesado el pan, y a mí me cuesta trabajar esos panes como Walgreens. Y lo mismo pasa en panes sin gluten a veces. Cuando vean ustedes que queda ese espacio en la foto de abajo, un espacio grande, puede ser por las características que yo les conté, que la harina es muy pesada en lo que es los granos, y generalmente lo que les contaba con las harinas más proteicas, que son con más cantidad de nutrientes, puede pasar esto. Ojo, que en ese tipo de panes es importante que el pan no entre con un horno muy frío. Tiene que estar un horno medio, súper bien hornear estos panes en hornos medios, ¿ya? Bueno, acá tenemos dos tipos de pan, que es un poco volumen de la pieza. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo pan, pero tenemos una mezcla de errores, porque hay uno más pequeñito y el otro muy grande, explotó súper bien, y el otro se quedó más pequeño. Uno es el tamaño, que es súper importante eso, trabajar de manera uniforme todos los panes, porque si no voy a tener explosiones diferentes, ¿ya? En el pan. Por ejemplo, miren, vamos viendo en la lista a su mano izquierda todo lo que pasa. Dice recta, perdón, es receta mal formulada, se los corrijo, receta mal formulada, eso lo corrigió el computador, exceso o falta de las gomas o hidrocoloides. Cuando tenemos panes con bajo volumen, es súper importante que la red de sostén esté súper estructurada. Las gomas y los hidrocoloides van a ser importantes. Poca hidratación en la masa, sí, también pasa. Fermentación excesiva, exceso de sal, falta de amasado, bajo porcentaje del almidón, baja temperatura de la masa, mal formado la pieza por poca tensión, que es la red que yo les contaba. Excesiva temperatura en el horneado, también pasa. Los panes sin gluten se arrebatan. Si yo me voy a la temperatura que utiliza Ricardo, de verdad que voy a lograr panes más pequeñitos que más grandes. ¿Se entiende? Eso. Sigamos. Bueno, esto es súper común, la corteza blanquecina. Y si ustedes se dan cuenta, este pan tenía la intención de hacer las incisiones y que se formaran las mismas incisiones en el pan con trigo. Y error, no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí hay insuficiente azúcar en la masa, insuficientes carbohidratos que van a caramelizar, como les contaba anteriormente, y la temperatura elevada de la masa durante la fermentación. O sea, yo estoy fermentando sobre los 20 y algo grados Celsius. O sea, ese pan claramente estuvo muy acalorado en el leudo. Las fermentaciones muy largas también me dejan cortezas muy blanquecinas. La baja temperatura del horno también, como les conté, el tiempo corto de horneado también pasa.
vamos ahora a lo que yo les contaba, que eran los 5, como los ingredientes fundamentales de los panes sin gluten, que yo los quiero mencionar ahora, pero es más que nada para que ustedes aprendan a considerar que los panes tienen que tener estos ingredientes, porque a veces pasa que mucha gente me dice, Maca, ¿sabes qué? No quiero usar más levadura, de esta levadura fresca, no quiero usar levadura seca, porque son muy industriales, y quiero hacer una alimentación más natural, más sana. Bueno, yo le voy a contar a esa persona de que está súper bien que quiera tener una alimentación saludable, pero para generar un pan es necesario tener esta levadura en cierta composición en el pan. Si yo quiero trabajar masa madre, es lo ideal para ese tipo de persona que quiere llevar una vida saludable. Pero el pan tiene que crecer, el pan tiene que tener estructura, y si yo la saco, pero completamente, tengo que tener una muy buena masa madre sin gluten que me permita tener un pan bonito, un pan bien estructurado. Polvos de hornear son coayudantes, no quiere decir de que el polvo de hornear lo puse en el caso de los scones, no sé si los conocen, que son estos pancitos del Reino Unido, que son al desayuno, a la once, y que generalmente son un poco agridulces, a veces con sal, a veces vienen con dulce, es relativo. Pero sí, el polvo de hornear ayuda a la reacción química, es una reacción buffer, por decirlo así, es una reacción ácido-base que sí o sí genera gas y genera energía en el momento en que explota o que está en contacto con algún ácido, ¿ya? Y el pan obviamente va a crecer, ¿qué es lo que pasa con los scones o con los muffins, con algunas masas que son más aireadas? Bicarbonato de sodio, básicamente lo mismo, y aquí yo puse la albúmina y la clara de huevo. No quiere decir de que son agentes leudantes, sino que son coayudantes. ¿Por qué son coayudantes? Porque vienen a echarle un empujoncito a esta levadura que yo tengo, porque sabemos que la albúmina es capaz de generar oxígeno, de retener oxígeno en la matriz que forma entre sus proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta red proteica que yo tengo, más la levadura, más la que logra generar, el gas que logra generar la levadura, se van uniendo y van haciendo una red, como que todos ellos trabajan en equipo, las proteínas más la levadura. Entonces, si yo le quito la una o la otra, voy a generar un desmedro en el pan. Por eso me pasa que cuando de repente me dicen, Maca, yo quiero un pan sin gluten súper vegano, y yo los quedo mirando de repente y es como, ya, súper, luchemos para que eso quede bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo saco las proteínas animales y le estoy restando estructura al pan. Por eso que es importante reemplazar siempre este huevo, que era el que estábamos usando. Porque algunos vienen y dicen, saquemos el huevo porque es moda, porque de verdad estamos en un ambiente cruelty free, y yo digo, ya, sí, igual los respeto, pero mis panes de repente lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? Porque quiero crear un pan con una altura, con corteza, con lo que yo necesito que tenga el pan. ¿Ok? Y cuando son veganos, ahí les digo netamente, vayan al sustituto del huevo. O generen un sustituto de huevo muy, muy nutritivo, como por ejemplo una guafaba, una chía, bien trabajado, y ahí les creo, ahí sí. Como por ejemplo, no sé, un banana bread, un banana bread que es como un pan de Estados Unidos que funciona muy, muy bien con plátano. Ya yo podría trabajar un buen banana bread, o por ejemplo, un buen brownie, pero ya me alejo, o sea, no sé si me entienden al punto en el que yo voy. Me estoy alejando de lo que yo quiero, que es un pan, y nos estamos yendo a una preparación un poco más de repostería, para poder llegar a hacerlo vegano, no sé si se entiende. Ya, sigamos. Los aceites principalmente y las emulsiones nos van a ayudar mucho en lo que son estos panes. Principalmente cuando yo trabajo con mantequilla, puedo generar una focaccia como la que está ahí en la foto. Efectivamente, esa focaccia contiene aceite, contiene oleosidad, que le va a dar ese color y esa costra característica de una muy buena masa fermentada. La yema de huevo también ayuda mucho, porque sabemos que la yema de huevo tiene una alta cantidad de aceites esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque nuestro cuerpo no es capaz de producir esas proteínas y a veces las necesitamos, ¿ok? Algunas sí, pues, dependiendo, porque el huevo igual tiene harto colesterol. Dependiendo, hay algunos aceites que los puede generar y otros que no. Y por eso que a veces cuando hay dietas veganas y los sacan de lleno, también se ven desmedro en la alimentación y en el cuerpo.
aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de maravilla, aceite de coco, todos ayudan. Pero yo de repente, si vengo y hago un pan y le pongo mucho aceite de coco y digo, no, es que está súper de moda y el aceite de coco funciona muy bien en el pan, ese pan va a quedar con un sabor muy oleoso, un aceite que se separa prácticamente de la masa, no se integró bien, puede que le dé las características saludables del aceite de coco, pero puede que tampoco genere lo que yo quiero en el pan, que es esa característica, porque voy a tener otro tipo de aceite que no carameliza tan bien, como por ejemplo un aceite de oliva que logra unas costras muy, muy bonitas. Si yo lo pongo en comparación o lo pongo a competir con el aceite de coco, no sé si va a generar la misma costra en una focaccia, ¿ya? ¿Se entiende? Margarinas vegetales, margarinas de hoja, mantequillas, mantecas vegetales funcionan bien. Yo soy de la idea de que si yo voy a sacar una cantidad de materia grasa de un pan para reemplazar, yo la tengo que reemplazar de alguna u otra forma con un similar que sea específicamente que me aporte casi lo mismo, porque si no, si la quito de raíz, voy a tener un pan súper pálido, un pan sin sabor, un pan sin una buena humedad, porque sabemos que la materia grasa no retiene humedad. Entonces, si yo vengo y digo, voy a sacar la mantequilla porque ese pan me tiene que quedar más sano, y voy a usar mantequilla de maní, por ejemplo. Sí, podemos, pero en cierto modo, porque si yo llego y pongo mantequilla de maní en un pan, voy a generar otra masa, otra miga que no es la que yo deseo, ¿ya? No se va a comportar de la misma forma, ¿ok? Agentes de humedad y el valor proteico, que es lo que ya venía hablando hace un rato, y siempre les pongo esta foto, y con Ricardo siempre la comentábamos, de que hay un yin yang, de que pongo acá abajo esta foto con el monito, de un pan que cumple con todo, que es un sin gluten, un sin lactosa, y un pan sin todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un pan súper blanquecino, súper paliducho, bajito, fíjense, logró subir muy, muy poco, no tiene una gran altura. ¿Y por qué? Porque yo estoy sacando todos los ingredientes prácticamente para poder llegar a formar ese pan. Eso prácticamente es como un queque que se estructuró con sal. Entonces no viene a ser un pan. Bueno, esto pasa cuando de repente nos vamos muy al extremo entre generar dietas estrictamente. Los lácteos animales son súper importantes para generar un pan como el de Riga, que es un pan súper bonito, y ahora cuando terminemos la clase, que ya me queda súper poco, les voy a mostrar un pan brioche logrado en pan felice, y ahí se van a dar cuenta de una estructura maravillosa, una miga maravillosa, con el valor proteico de los ingredientes que tiene el pan. Y sabemos que los brioches son panes súper enriquecidos, y que sin gluten también se pueden lograr, pero le vamos a poner una carita feliz a la leche, al huevo, que en conjunto hacen panes súper bonitos, ¿ya? Sigamos. Esto es súper importante, y quizás ustedes me van a decir, o alguien puede que venga y me pregunte y me diga, Maca, ¿sabes qué? De verdad, yo le hago la cruz a la goma sántica, a la goma guar, son puros compuestos químicos que se le añaden al pan, ¿por qué tú siempre lo ocupas? Y ahí yo le respondo a esa persona, a ver, yo siempre lo ocupo, pero yo tengo mi unidad de medida al momento de hacer mi pan, de formular mi receta. Yo tengo miles de recetas formuladas, porque si yo llego a un exceso, tendría puros panes que van a parecer plástico. Paréntesis, se desconectó un poco, ¿me escucharon? ¿O ya volví? ¿Sí, ya volví? Ya. Volviste, pero si quieres repite lo último, para que les quede todo claro, que no sé, por si se perdió algo. Ya, si alguien se perdió, vuelvo. Ya, yo les contaba que mucha gente me puede decir, pucha Maca, ¿por qué ocupas goma sántica cuando haces una preparación? ¿Por qué no la quitas? Que cuesta encontrarla, que está en química o que es industrial. Y yo le digo a esa persona que en verdad, si yo no genero una estructura en el pan, o no tengo un coayudante, va a ser muy difícil que el pan me funcione y que tenga una buena altura. O una red, como les contaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos productos se utilizan de una manera restringida. Yo voy a saber al tiro cuando un pan la está usando en exceso. ¿Por qué lo voy a saber al tiro? Porque el pan va a parecer plástico, o va a parecer muy, muy chicloso. Va a pasar que cuando yo lo corte, se va a romper. Porque cuando yo me excedo en la goma sántica, el pan también se quiebra. Porque la goma sántica es pesante, ¿ya?
es un reemplazante del gluten, pero la calidad, la característica que tiene es gelificar. Entonces, cuando genera un gel espeso y capta agua, si yo tengo mucho gel y capté todo el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una rotura. Y esa rotura va a ser por exceso de estos productos. Por eso que yo, generé una especie de método maca, el método de la maca que lo pueden aprender en el workshop. Mi método es el que hace que los panes funcionen con las cantidades y la formulación correcta de los agentes aglutinantes. Y la única forma de que ustedes lo puedan trabajar es cuando funciona de este método, porque los panes de verdad que funcionan. Si yo vengo y digo, no, es que seguí una receta de internet, bueno, puede tener exceso de esto. Les voy a contar que hay algunas recetas que ustedes pueden encontrar cuando no tienen acceso a la goma sántica, a la guar, en algunas regiones de Chile, pueden utilizar gelatina. Aquí hay unos ingredientes que son como más sofisticados, por decirlo así, que son muy buenos para generar panes, que es el psyllium, y es la zaragatona, que es el plántago. Es una planta que la cultivan en otros países. En Chile no hay cultivo de esto, en España sí hay, en Europa. ¿Y qué es lo que hacen? Generan una harina, como un polvo, que es de la misma planta con su cascarilla, que tiene la capacidad de retener agua, y es natural, o sea, es vegetal. Por eso que la ocupan mucho en las dietas keto. Y funciona bien para hacer esos famosos panes keto, pero esos panes keto tienen mucho exceso de harinas de frutos secos, entonces no sé si funciona, cumple, pero yo creo que a esos panes se les podría generar una ayuda en otro tipo de harina, como conjugar muchas harinas para poder generar un buen pan keto, por decirlo así. Semilla de chía, semilla de linaza, que son activadas. Bueno, el mucílago de la chía y de la linaza son súper buenos, pero no son tan potentes, porque pensemos que es un gel. Es lo mismo que nosotros le aportemos un poquito de chicle de mandioca. No sé si han escuchado el chicle de mandioca, que es lo que logra hacer los almidones cuando yo los someto a temperatura. Por ejemplo, la yuca, la papa. Si yo le genero temperatura y lo cocciono, voy a generar un gel elástico. También funciona. No lo puse acá, pero se los iba a explicar. Que hay muchos videos, o pueden encontrar algún video mío en YouTube donde yo enseño a hacer un chicle de mandioca, o de yuca, o de chuño, eventualmente si es que no pueden adquirir la mandioca. Eso, la algarroba. La algarroba es un tipo de harina que también se utiliza para poder gelificar. Hoy por hoy la algarroba es como el sustituto del cacao, porque hoy por hoy pueden aparecer muchos alérgicos al cacao, y también funciona como agente aglutinante. Eso. Lo más importante, chiquillos, que aquí hay que ser súper mesurados, porque si nosotros no nos vamos a los extremos o no sabemos utilizar los agentes aglutinantes de manera correcta en un pan, el pan no va a funcionar. Entonces eso, ya terminé, voy a dejar espacio a las consultas, y aquí les dejo una imagen en la etiqueta dice il nostro pane. El nostro pane es gluten free y son como tiendas donde ustedes encuentran millones de panes súper bonitos en todas partes. O sea, allá hay demasiado. Y nada, pues, o sea, los invito a que viajen. No sé si se va a poder todavía, pero allá hay miles de panes. Eso. No sé si tienen alguna consulta. Les voy a mostrar el brioche. A ver si lo encontramos por ahí. En el Finder voy a buscarlo. Puede que esté el video acá. Mientras con Ricardo podemos ir leyendo las preguntas, ¿cierto? Súper. Y hay varias. Partamos desde el inicio, cuando fueron ya preguntando. De las primeras preguntas es, ¿se puede vender sin hacer un análisis científico? ¿Podemos vender pan sin gluten así como así? Sí, de que puedes venderlo, sí, hay gente que te lo va a comprar, pero el riesgo es demasiado, porque se supone que estamos trabajando con alguien. A ver, uno de tus compradores puede ser un celíaco, o eventualmente puede ser un alérgico. ¿Qué es lo que pasa? El riesgo de esto, de vender un pan que no esté certificado, es que la persona que lo va a consumir necesita consumir alimentos libres de gluten totalmente, y muchos de ellos en la patología debutan con shock anafiláctico. La enfermedad se presenta en distintas categorías, entonces existen algunos muy extremos
que pueden presentar un choque anafiláctico con cierta cantidad o partículas de gluten. Entonces, si ese te tocó a ti, y justo tú vendiste el pan y tú estás diciendo que es sin gluten, y tú se contaminó en tu línea de proceso, o en tus utensilios, en tu cocina, o con tus ingredientes, porque, por ejemplo, no sé, encontraste una harina de arroz un poco más económica en La Vega, que en verdad esa harina decía que era sin gluten y era de arroz, pero el caballero que la envasó la dejó junto a un saco donde tenía un poco de centeno, de harina de centeno, o harina multicereal, por ejemplo, y ustedes eso no lo saben, porque en esa línea, la línea y la trazabilidad de las harinas es muy imperceptible a los humanos, y ustedes no lo saben. Entonces, cuando les tocan estos clientes pacientes, por decirlo así, ustedes no tienen con qué defenderse ante un juicio, ante una demanda, ante un problema, porque estamos trabajando con alimentos. Y los alimentos, cuando son indicados para un tipo de patología dietaria, por decirlo así, que son patologías que necesitan específicamente una alimentación libre de distintos alérgenos, ahí ustedes se pueden meter en un forro súper, súper grande, y se los digo yo como nutricionista, porque están trabajando con la vida de un cliente paciente, y la vida es que hemos tenido, de verdad, yo tenía muchos clientes que eran alérgicos al trigo, así de simple. El alérgico al trigo no es un celíaco. El alérgico al trigo es igual que el alérgico al maní, a la soya, el alérgico, por ejemplo, a los mariscos. No sé si han visto las películas que son como súper claras en mostrar en un choque anafiláctico cuando la persona no puede respirar. Esas características le pueden pasar a un cliente. Entonces, cuando ustedes no saben qué tipo de patología está debutando o por lo que está pasando, si está diagnosticado, igual también pasa que hay pacientes que no están diagnosticados. Este tipo de alimentación es para un tipo de estructura iceberg, chicos. Si nosotros tenemos un iceberg, la base es todos los que están sin diagnosticar, y la punta, que es lo que se ve, son los que están diagnosticados. Entonces, cuando hay gente que viene y les dice, los celíacos generalmente que ya están diagnosticados son súper incisivos en esto y son súper pesados para comprar. No les van a comprar al tiro, porque van a desconfiar y les van a preguntar, y ustedes van a decir, oh, este cliente, qué pesado, qué pesado. Sí, pero ese cliente efectivamente está hablando de un tema de salud. Y también puede pasar que los que están en la base del iceberg no sepan lo que están comiendo y están cursando con una enfermedad con distintas subidas y bajadas, y de repente les dio el choque anafiláctico, y justo con el producto que ustedes vendieron, y la verdad es que yo sinceramente no les recomiendo vender sin certificar. Si ustedes quieren ir por esta línea, hay que hacer el esfuerzo. Hoy por hoy, mira, cuando yo certifiqué productos estábamos cercanos a los 80.000, 100.000 pesos por muestra. Hoy por hoy ya está más abierto el mercado. Granotech ha hecho alianzas con los emprendedores, especialmente porque yo soy emprendedora y me manejo en este mundo. Pucha, la última muestra me salió 50 lucas, por decirlo así. Es un precio un poco más pagable, pero es por producto. Entonces, si yo tengo una línea de productos, tengo que pagar por cada uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo cambio un ingrediente de ese producto, puede ser riesgoso. Y si yo lo cambio y no sé de dónde viene, no sé si está certificado, el análisis se fue a las pailas. Entonces, ahí hay que ser súper complejos en este tema, hay que ser bien rigurosos, y hoy por hoy, para certificar, igual están auditando las plantas de proceso. O sea, emprendedores igual tienen que poner su cuota de responsabilidad en hacer panes, porque igual auditan las plantas. Así que eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? También, como lo mismo relacionado que lo respondiste, que era cuánto cuesta certificar tu empresa como tal. A ver, es que yo sé que hoy no se está certificando la empresa. Tú lo que puedes hacer es comprar, a la larga, pagar el logo, porque el reglamento sanitario de los alimentos lo que dice es que tú, para poder usar el logo espiga tachada, tienes que tener el análisis de prolaminas, pero los entes que están fiscalizando esto, y por decirlo así, las fundaciones que están otorgando el logo espiga tachada, están cobrando aproximadamente un valor por auditoría a tu sala de proceso. Entonces, ese valor sé que está como en unas 3 UF, puede ser para usar el logo en un producto. Entonces, si tú lo calculáis, si tú quieres usar el logo en todos los productos que tú tienes,
tendrías que pagar como esas 3 UF por cada uno, o bien, aparte de pagar esas 3 UF, tú tienes que pagar el análisis, porque no solo se pagan las 3 UF por el logo. Tú, para poder usar el logo, le tienes que decir a la fundación, oye, yo tengo aquí un papel que dice que el análisis salió 0 para prolaminas. Y ese análisis, el que yo les digo, que hoy por hoy está como en 50.000 pesos, pero es para ese producto. Si yo quiero analizar una harina, yo pago 50.000 por esa harina. Si yo quiero analizar el pan completo, todos los ingredientes tienen que estar dentro del pan y tienen que ser todos sin gluten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que conjugar todos estos costos en la generación de un pan, ¿ok? Y ahí es cuando nosotros llegamos y decimos, ya, puedo decir abiertamente que mi pan es sin gluten, porque hoy por hoy se pueden encontrar con muchos panes que les venden y les dicen, es sin gluten porque tiene harina de almendra, o es sin gluten porque tiene harina, no sé, de linaza. Y ¡uy, qué bueno el pan! Es con harina de avena, ya, tiene avena. Bien, sí, efectivamente sabemos que ese alimento es sin gluten, pero ese alimento no sabemos la cadena ni la trazabilidad, si se contaminó o no, entonces ese producto obviamente va a pasar que les puede tocar un cliente en el cual se van a meter en un forro que les va a salir más caro que el producto. No sé si se entiende. Eso. Maca, oye, ¿puedo complementar algo? Sí. Yo en algún momento anduve viendo la posibilidad de hacer panes sin gluten, pero lo que a mí me mencionaron también es que si yo me ponía a vender panes sin gluten, sin certificación, sin nada, y al cliente le pasaba algo, lo más seguro es que fueran en busca del producto que no tenía la certificación. Así que hay que tener cuidado con eso. Independiente que ustedes hicieron todo el proceso bien, no van a cuestionar el producto que ellos compraron con certificación, sino que van a ir a la casa del producto que no tiene certificación. Claro. Así que ojo con eso. Y que tenía que tener todo aparte, hasta horno aparte, maquinaria aparte, paño aparte, bodega aparte, todo aparte. Entonces Como eso dice, hay que sopesar primero. como dice Oscar, que tiene toda la razón, bueno, se los dice alguien que tiene, o sea, que a la larga he trabajado con panadería exclusivamente libre de gluten. Nosotros apostamos en el sentido de, apostamos de tener la panadería completamente libre de gluten. O sea, nosotros, la gente que trabajaba con nosotros, cuando entraba, tenía que aceptar de que iba a comer sin gluten a la hora de almuerzo, colación, todo. O sea, ese ya era un filtro, en el sentido de que nuestro compromiso con el cliente final siempre fue que hasta la gente que comía, yo comía sin gluten, yo tenía a la larga una doble vida. ¿Por qué? Porque en mi casa comía con gluten, porque acá yo no soy celíaca, soy nutricionista y cocinera, dedicada a esta área, y mi marido tampoco es, y mi marido no, mi novio no es celíaco. Entonces, nosotros nos dedicamos a este rubro hace muchos años y hemos conocido a muchas celíacas, mamás, abuelas, y en general, obviamente la patología es más preponderante en mujeres. Eso es la característica de base. En hombres se da, pero muy poco. Entonces, como una característica genética, se traspasa se puede dar en cualquier momento de la vida y en distintos niveles. O sea, como decía Oscar, puede haber un momento en el que si uno se mete en un forro con un cliente que realmente se intoxicó con un pan o con un producto sin gluten de tu producción, esa persona puede efectivamente con los análisis de sangre que le hagan, que sí se intoxicó con lo que consumió y lo que te compró a ti. O sea, la boleta no te va a proteger de nada, aunque tú digas, soy una empresa con todo legal, yo vendo, yo tengo todo al día, impuestos, bla, bla, bla. No, no pasa por un tema de eso. O sea, la intoxicación es evidente en el caso de un paciente. O sea, se puede ver en el análisis de sangre, por decirlo así. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Sí, respondí. en ese caso, aunque por ejemplo el producto haya tenido el mensaje que puede contener trazas, ¿eso igual te afecta a ti Por en el supuesto. caso de una demanda, por ejemplo, hipotética? Por supuesto, porque a la larga tú puedes ser demandado por publicidad engañosa, porque tú declaras que puede contener trazas, pero a la larga la persona va y dice, uy, yo te compré un producto sin gluten porque tenía estas harinas y yo lo que quería era comprarte porque tenía harina de almendra. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? El cliente siempre tiene la razón, porque ¿qué es lo que va a pasar? El cliente va a decir, uy, era con harina de almendra, era con harina de maíz, ¡chan! Y
este producto era completamente libre de gluten, o yo pensaba que era sin gluten, y ahí ese espacio en el yo pensaba, a nosotros como emprendedores, como productores, no nos protegen nada. ¿Por qué no nos protegen nada? Porque el paciente siempre va a tener el check de decir, mira, te compré esto y yo de verdad andaba buscando un pan sin gluten y yo vi tu ingrediente y tú me dijiste, no, pero sí, mira, si tiene harina de avena. Ya bien que tenga harina de avena, pero a él nadie le dijo, oye, puede tener trazas de, y ese espacio, ese resquicio, es muy amplio en desmedro del productor, porque el que compra dice, no, pues si es avena, usted me dijo que era sin gluten, pero no me dijo que la avena podría estar contaminada, y en el podría, la persona se te contaminó, o sea, la persona se intoxicó. Eso. No, Porque pero por ustedes eso, compraron- a eso me refiero con que el pan, por ejemplo, dice que puede tener trazas. Si dice eso, como que eso te protege en cierto sentido, No, no te ¿no? protege nada, no, pues no te protege, lo único que te va a proteger es el análisis. Porque esa Ah, persona ok. al que tú le pongas que puede contener trazas, no puedes vender un pan sin gluten. Ese pan lo único que tienes que decir que es un pan integral. Porque es un pan integral, o un pan saludable. Hoy por hoy se puede vender un pan saludable. Un pan de Ricardo es saludable porque es de masa madre, por ejemplo, un Walgreen. Ya, ese pan es saludable, pero no es sin gluten, por decirlo así. Aunque tenga harina de avena. Aunque tenga harina de maíz, por ejemplo. No se puede decir que es sin gluten. Tú no puedes de ninguna forma decir que es sin gluten, ni tampoco mencionarlo, porque no está certificado. Tú la única forma de que tú puedas vender un pan sin gluten es con el análisis de prolamina, que de hecho puede que tenga uno por ahí, se los puedo mostrar si lo quieren ver, me comentan, o me escriben al correo y les mando la forma en la que llega el análisis. Te dice cuántas ppm de prolamina tiene. Entonces ese análisis de Granotec es el que te salva de cualquier demanda, de cualquier problema. El que diga que un pan o un producto de la industria dice está o puede haber pasado por líneas de proceso que tienen restos de trigo o de gluten, no. O sea, el pan puede ser alergénicamente, no sé, potencialmente alérgico, por decirlo así. Eso, Vale. no sé si contesté la pregunta. Sí, Gracias, sí. por la voz parece que es Felipe, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, Felipe. Lo que yo entiendo aquí es que justamente ese speech del podría tener gluten no se ocupa para productos bajos en gluten o que podrían, sino que al revés se ocupa para que la gente que es celíaca, si se compra, de hecho, ni siquiera, hasta, o sea, incluso lo tienen productos que no son alimenticios. Hay pastas de diente que tú lees y dice podría tener gluten, es para que el celíaco diga, chuta, esta no la puedo usar. Sí, ah, ok. Es al revés el discurso del podría tener gluten. Ya, perfecto. No es para salvarse. súper. Tenéis que estar Eso. certificado como dice la maca. Oye, mostremos el workshop para que vean un poquito el contenido. Estoy Súper. en esto Y compartiéndolo. así les explicamos cómo, si desean utilizar el código que está activo hasta el domingo a las 12 de la noche. Y aquí contamos las fechas que estaban preguntando y les explicamos cómo funciona esto. ¿Quién va? ¿Tú? ¿Yo? Dale, Caro. Voy yo, ¿Sí? ya. Bueno, como dice ahí, ustedes se meten a artebianca.cl en la parte donde dice programas educativos, workshop online, y aquí está el workshop de nuestra querida Maca. Comienza el 31 de agosto y finaliza el 2 de octubre, o sea, tienen aproximadamente un mes de acceso, un poquito más de un mes de acceso a nuestra plataforma educativa, y hacen este workshop. Las instrucciones tienen acceso entonces desde el 31, que es un lunes, y hasta el viernes 2 de octubre. Tienen derecho a entrar todas las veces que quieran a la plataforma y descargar todo el material que ya está casi listo así para poder ya empezar a hacer este workshop. Baja un poquito, Ricardo. En la plataforma encontrarás, como dice ahí, material teórico, audiovisual, la Maca hace videos de unos panes. Ahí nosotros los invitamos a descargar para que les quede este material para siempre para ustedes. Y hay un calendario, hay 2 reuniones. Una que es el jueves 3 de septiembre, para que tengan tiempo en haber leído un poquito el material de la Maca, que es bastante extenso, ¿cierto? Entonces la idea es que en la primera reunión, que es el 3 de septiembre, ustedes ya hayan leído el material y se dedique la Maca a poder responder dudas que tengan, y ojalá que hayan realizado los productos para que también podamos responder, no me quedó bien, qué habré hecho mal, qué mezclé mal, no tengo idea, ¿cierto? Y luego hay una reunión final, que es el 1 de octubre, y también es a las 8 de la noche. Y bajemos otro poquito. ¿Y qué van a realizar? Baja más bajito. Ahí está. Bueno, ahí está el contenido. Hay una introducción a la manipulación de alimentos sin gluten.
selección de las materias primas, características de los panes sin gluten, cómo realizar una correcta mise en place, ¿cierto? Sin contaminación cruzada, procesos de elaboración de panes sin gluten, con trigo de sarraceno y pan de molde, formato final, fermentación y horneado de estos panes. Entonces, y los productos que se desarrollan propiamente tal en el workshop que la Maca explica en la receta a fondo y hace videos de estas recetas son pan de trigo sarraceno y pan de molde. Eso es. Ah, y pone Ricardo, hagamos como que vamos a comprar, para que sepan dónde va el código. Añade el carrito y pone pagar, ver el carrito. Y ahí escribe Hola Maca, que es el cupón de descuento. ¿Ya? Eso es. Y bueno, hoy quedó marcado algo. Quiero también aprovechar porque lo invité a que nos escuchara aquí en esta charla hoy día a participar, porque trabaja también como colaborador con nosotros, Pablo Delgado, está por ahí, ¿cierto? Sí, ahí está. Que él nos provee de harina de sarraceno, el cual justo estábamos haciendo ahí todos los convenios para poder tener para vender en nuestra escuela, pero si no, si hay alguien que le interese comprar harina de sarraceno, Pablo, si quieres comentar dónde te pueden encontrar y después esperemos en la escuela vamos a poder tener tu producto, ¿cierto? Que es el que ocupó la Maca en los videos. Sí, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Maca, un gusto en conocerte. Hola. Y bueno, a la Carola también, porque estamos tratando de hacer extensiva y más conocida este producto, digamos, que tiene tantas cualidades y tantas propiedades positivas, y bueno, obviamente que no tiene gluten. Maca ha explicado perfectamente las características de la comida sin gluten. Y yo les haría una invitación en general a todos los que quieren empezar a incursionar en el mundo de la cocina sin gluten. Quizás dos puntos muy fundamentales, más allá de los productos que elijan para sus preparaciones, es que se preocupen, Maca lo decía muy bien, de la trazabilidad de las materias primas y de la preparación. Trabajar con alimentos sin gluten, nunca olviden que al final es estar trabajando con salud y que hay mucha gente que puede verse afectada por errores, manipulación y con contaminación cruzada. Yo les dejaría estos dos conceptos fundamentales, digamos, que son muy necesarios y muy importantes de que tomen en cuenta. Y bueno, invito a que todos visiten nuestra página villaterra.cl. Nosotros estamos partiendo con esto, ya llevamos un año y nos dedicamos a la venta de harina de sarraceno y prontamente queremos incorporar más productos siempre en la línea de productos sin gluten para que sea una materia prima más en las preparaciones de todos ustedes. Eso, me pareció muy, muy interesante tu presentación, Maca, así que los invito a todos a seguir ahondando en este tema que es tan apasionante. Saludos, gracias. Así es, gracias a ti, Pablo, por acompañarnos y cualquier duda nos escriben a la escuela si necesitan el contacto ahí directo de Pablo, les interesa tener harina de sarraceno, ¿cierto? Sí, Carola. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, ¿eh? Ya. Chao, Maca. Chao, gracias. Súper buena la harina. Yo la utilicé y de verdad que el pan quedó con un sabor muy, muy rico. Así que los invito a que se inscriban en el workshop porque ahí van a saber cómo trabajarla, porque es una harina compleja. Así que de verdad que está formulada la receta específicamente para que les salga el pan igual que en la foto. Ya, es un pan nutritivo, sin gluten, súper rico. Así que estoy respondiendo algunas preguntas. Sí, te mandan hartos aplausos y hay varias gente ya que se tiene que ir. Sí, y lo que sí, bueno, también están preguntando hasta cuándo pueden inscribirse al curso, se pueden inscribir hasta el mismo día, que parte, ¿cierto? Pero hasta el 31 de agosto es lo ideal para que alcancen a leer el material, porque insisto, es bien extenso y la idea es que le saquen el máximo de provecho. Pero el descuento es hasta el domingo a las 12 de la noche para ustedes, todos los que nos acompañaron hoy día en esta charla. Maca, usted manda, si responde alguna otra pregunta o ya tiene que ir a ver a su bebé. Mira, todavía no siento el llamado del celular, o sea, el WhatsApp que me diga así como, ayuda. Mira, estoy súper embalada porque le estaba respondiendo, no alcancé a terminar la respuesta completa a Maca, que me preguntaba si se veía beneficiada de su vida libre de gluten, si ella no tiene ninguna patología y quiere empezar a comer. A ver, hay un gran beneficio que yo siempre lo recalco, en el caso de gente que quiera alimentarse con este tipo de harinas. Los carbohidratos van a estar igual, las calorías van a estar igual. ¿Por qué? Porque yo voy a estar alimentándome en base a estas harinas en el pan, que son las cantidades que yo tengo en mi dieta en el día. ¿Dónde se va a ver beneficiada? Cuando yo elijo los tipos de harinas integrales,
como el pan que podrían aprender a hacer en el workshop que tiene harina de trigo sarraceno. Ahí se vería afectada mi dieta porque le estoy añadiendo otro tipo de proteína, otro tipo de fibra, que nosotros normalmente en nuestra dieta no tenemos, porque comemos, si nosotros deberíamos tener, no sé, por lo menos unos 15 gramos de fibra en la dieta en el día, nosotros tenemos 2 gramos, lo cual es nada. Nosotros nos veríamos afectados, o sea, nos veríamos beneficiados con este tipo de alimentación si nosotros integramos estas harinas, como por ejemplo arroz integral, trigo sarraceno, con un poquito de linaza, un poquito de chía, qué sé yo, avena, ahí nos funcionaría una dieta sin gluten para nosotros, en el caso de que yo no soy celíaca. Pero también se ha visto beneficiado cuando nosotros quitamos el pan industrial de trigo. Como por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los chicos, me puede ayudar un poco Oscar, me puede ayudar un poco Ricardo, existe mucha industrialización del pan hoy por hoy. Entonces existen tantos, por decirlo así, los mejoradores del volumen, hay tanto aditivo en el pan, en las panaderías, por química. mejorar económicamente la producción, que eso se ve en desmedro en la salud de la gente. Entonces cuando la gente me dice que me siento súper mal cuando como gluten, me hincho, el pan de la panadería ya me cae mal, ya me siento pésimo, y el médico me indicó que tengo que comer sin gluten. Bueno, ¿por qué se lo indicó el médico? Por comer una alimentación menos industrializada. Pero cuando elegimos lo menos industrializado tenemos que saber elegir qué alimentos. Entonces, si yo todo el tiempo vengo y como pura harina de arroz, con, qué sé yo, con almidones, igual puede que suba un poco de peso. Entonces, ahí hay que ir modulándolo un poco. Y ojo, le estaba escribiendo Maca que lo que sí está evidenciado, que en Alzheimer, en lo que son enfermedades neurológicas y en autismo, se tiene que realizar una dieta sin gluten en beneficio, porque el gluten podría ser un neurodegenerativo en este tipo de enfermedades. ¿Qué? Eso es lo que se sabe. ¿Okay? Es que aquí dice que venden Lo otro que preguntaron un par de personas, Bueno. Maca, ¿cuál era el nombre del Eso, libro busca, que hablaste? busca, porque ¿Del para libro? comprar eso tenemos dinero. Ah, ¿Alguien tiene un audio? Ahí lo cerro, ya. Súper. El libro se llama Il pane gluten free. Son libros como gluten free que hay muchos en Italia. Pero está en italiano. Sí, eso. Detalle. Sí, tengo otros en francés, pero bueno, son a la larga bibliografía de todos los países tengo, o sea, desde Inglaterra, Estados Unidos, entonces como que ahí hay como, de donde yo les digo que hay mucha información es en Europa y en Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de trabajo de productos sin gluten. Chile, pucha, todavía no sale el libro, pero en algún momento lo iremos a sacar. Pero no hay libros de panes sin gluten en Chile. Poquísimo. Argentina hay harto, pero los panes de Argentina son buenos, sí, pero no sé si tan bonitos como los de Europa. No sé si tan bonitos como eso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? Que lo que quiera pueda ahondar, no sé si le respondí a Maca, que estaba pendiente de responderle eso. Yo La encontré harina de aquí lupino. una. ¿Ah? Yo encontré aquí una de que pregunta Lorena, dice, ¿la harina de lupino también me serviría para este tipo de panes? Sí, te sirve, pero ojo con la harina de lupino. Yo vi por ahí, no sé, en Mercado Libre, una que estaba certificada sin gluten. Hay que elegirla, funciona, pero no puedes hacer un pan sin gluten solo con lupino. No sé si se entiende. Hay que utilizar las mezclas de harina para que quede correctamente elaborado. Por ejemplo, no sé, la mezcla de harinas que tú ya hayas aprendido en el workshop y le agregas la de lupino, que es la que tú quieres utilizar, te va a potenciar el pan. Por ejemplo, podrías llegar quizás a uno, no sé si ahí me dejan compartir pantalla, pero voy a mostrar el pan de, espérame, voy a compartir de nuevo esta, que es este, miren, fíjense. Este es un pan con harina de garbanzo. ¿Se nota ahí? ¿Lo estoy compartiendo? Que es un pan con harina de garbanzo. Te quedaría con las características similares al pan de garbanzo. No es igual, porque obviamente son similares, pero no son iguales, pero lograrías un mejor pan. Pero desde una base bien trabajada en la formulación de tu receta. Eso es súper importante. Si yo llego y uso el lupino porque lo agregué en una cantidad X, las otras bases tienen que venir a solventar esto y de ahí ampliamos la creatividad con las harinas. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. ¿Cómo van a saber al inscribirnos en el workshop si estuvimos en la charla? Gracias.
No, cualquiera se puede inscribir de los que están ustedes porque tienen acceso al Hola Maca, y también si ustedes le dan el acceso, el código, digamos, Hola Maca a un amigo, bienvenido. Aquí la idea es que puedan participar mientras más mejor, ¿por qué no? La idea es compartir la información. Oye, me preguntan por ahí, vi una pregunta, ahora ya accedí al chat, súper. Ahora estaba mirando que preguntan cuántas veces hay que analizar. Creo que lo respondí. Hay que analizar las veces que tú saques un nuevo producto. O sea, si tú agregaste una harina nueva y no sabes de dónde viene ese proveedor, trazabilidad, análisis, de nuevo. Entonces, pucha, mientras que en Chile no se subsidie lo que es la enfermedad celíaca o los productos sin gluten, va a ser caro igual, siempre caro. Entonces, tú tienes que ir a la segura con que tu producto sea tan bueno como para que te solvente los costos de análisis. Entonces, eso es súper importante. Hay que ser súper visionario en eso. No llegar y comercializar o lanzarse en este rubro, porque a veces igual se lo dice alguien que trabajaba en este ámbito con panadería, los costos de las materias primas son tan altos y a veces los fallos son muy altos también, las mermas también son altos, los análisis son altos, todo es alto, entonces el producto tiene que ser tan solvente por sí solo que te logre cubrir los costos de cada cosa. Eso. Y lo otro es que cuando uno trabaja con otras personas, la gente que trabaja con uno también tiene que estar capacitada en esto, porque si se mandan los condoros son costosos. Son mucha plata en pérdida. Así que ojo con eso, para los que están interesados en saber un poco más. El precio final del pan es caro entonces debido a los altos costos, sí, porque estamos trabajando con muchas harinas importadas. Piensen que Paraguay, Uruguay son los principales productores de mandioca, de almidón, de fécula de yuca. Entonces, estamos importando ese almidón. Lo otro, que el almidón de maíz es el que llega un poco más económico, pero es porque el maíz está mundialmente producido y también entra a Chile. De lo que yo sepa que hay producción de almidón chilena, de almidón de maíz, maicena, es poca. Por ejemplo, mucha llega también de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, la yuca, la mandioca, todas vienen de allá. Entonces, esos costos de internaciones que a Chile son muy caros, el famoso aduanazo, por decirlo así, también te pega fuerte, desde Estados Unidos, por ejemplo, desde Europa, las harinas son maravillosas, chiquillos. En Europa trabajan con unas calidades de harina súper buenas y los panes son efectivamente mucho mejores, pero claro, traer la harina de allá para acá también es caro. Por ejemplo, por eso que yo le doy el favor a Pablo, que espectacular que está con una harina tan buena acá en Chile, porque la harina de trigo sarraceno la usan mucho en Europa, y traerla de Europa para acá es súper caro. Entonces, que hayan cultivos, que ya haya harina acá de ese tipo, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el productor local. A eso voy, ¿qué es lo que tenemos? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Oye, para que nos despidamos, ¿cierto? Démosle un regalo a la Maca y muestren las fotos, ¿cierto? O sea, las caras